Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los amigos y amigas de la electricidad. ¿Se han preguntado qué es un circuito en serie, en paralelo y cómo funcionan? Bueno, el día de hoy tengo para ustedes un video en el cual podemos resolver esas inquietudes, mirar las fórmulas que aplican para cada una de estas configuraciones y hacer un par de ejercicios. Si el tema les interesa, acompáñenme hasta el final del video y resolvamos las inquietudes. Hasta pronto. Muy bien, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es aquel que está alimentado por un generador o fuente de poder y tiene conectados sus componentes uno después del otro. Por ejemplo, la conexión que llevan los vagones de un tren, en donde el principio de un vagón se conecta con el final del otro vagón hasta completar la estructura del tren. Esto sería una imagen que nos ayuda a ilustrar un poco el tema. El vagón principal tiene un principio y un fin. Ese fin debe conectarse al principio del siguiente vagón. Ese vagón a su vez tiene un borne, por decirlo así, un final que se conecta con el principio del siguiente vagón. Y ese vagón a su vez tiene un cuarto borne que se conecta con el siguiente vagón, un quinto borne que puentea el componente al siguiente vagón y así sucesivamente. Entonces, esta es la serie, que primero hay un elemento, segundo elemento, tercero, cuarto, quinto, sexto elemento y todos conectados uno detrás del otro conforme el punto final de cada uno, el punto final y el principio. Si uno de estos componentes es desconectado, digamos que quitamos este vagón, automáticamente la serie va a quedar interrumpida y se bloquea el movimiento. ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? Tenemos nuestro plano base con una fuente de poder y en este caso 3 resistores conectados en serie. La primera información que debemos guardar siempre en nuestra mente es que el voltaje total en serie es igual a la suma de los voltajes parciales que se reflejan en cada componente. Para tales efectos tenemos la fórmula B total es igual a la tensión B1 sumada a la tensión B2 sumada a la tensión B3 y si tuviésemos más componentes B sub n que nos permite agregar más elementos a la operación. Nuestra B total sería toda la tensión eléctrica que está en la fuente de poder. Esa tensión eléctrica se va a reflejar en cada uno de los componentes resistivos como una caída de tensión. Entonces la B sub 1 sería la tensión que se pierde o se cae en esta resistencia. La B sub 2 la tensión que va a caer en la siguiente resistencia y B sub 3 la última caída de tensión. La suma de cada una de estas tensiones debe dar un total a la tensión eléctrica que entrega el generador. Segundo punto a recordar, la corriente total que recorre el circuito en serie es la misma en cada componente. Para tal efecto tenemos la fórmula I total es igual a I1, la corriente que está en el primer componente, y esa I1 es igual a la I2, corriente que recorre el segundo componente, esta es igual a I3, y tenemos un I sub n indicando que entre más componentes tengamos, vamos a continuar extendiendo la igualdad. Para tal efecto, la corriente principal que sale de la fuente de poder o el generador va a recorrer este componente con el mismo valor de intensidad, que sería la I sub 1. La I que entra a este componente se va a denominar la I sub 2. Pero sigue siendo exactamente igual en magnitud a la I sub 1 y esta I sub 2 después de recorrer el siguiente componente será la I sub 3 y en total I sub 3, I2 y 1 serían iguales a la I total del circuito. Siguiente punto es la resistencia. La resistencia total del circuito en serie es igual a la suma aritmética del valor en ohmios de cada componente.
Para tal efecto tenemos la fórmula R total es igual a la suma de R1 más R2 más R3 más un componente R sub n si tuviésemos más elementos en el circuito. ¿Cuál sería la representación? Primera resistencia tiene un valor en ohmios. El segundo elemento se suma a esta primera resistencia para tener un equivalente y el tercer elemento se suma para tener una resistencia total. Entonces, toda la carga que representa el circuito en serie sería la suma de las resistencias. Esa sería la forma para poder calcular posteriormente una corriente total en caso de una incógnita. ¿Cuál sería el ejemplo a la vida práctica? Si tuviésemos una fuente de corriente continua como esta batería, con un borne positivo que entrega a través de un conductor el flujo de corriente, encontraremos un dispositivo de protección, un fusible, un interruptor para alimentar o suspender el flujo de los electrones, la electricidad en corriente, y esa corriente entraría al borne positivo de una bombilla. Ese borne se conecta internamente con un filamento, el filamento recorre el bulbo y ese bulbo que tiene un vacío nos permite dejar pasar la corriente al siguiente componente, en este caso el otro bombillo. Recibiría entonces el punto de salida de este filamento, iría al punto de entrada del siguiente bombillo y repetimos el proceso. Entramos por el filamento, pasamos por el bulbo que tiene el gas incandescente, el siguiente punto de salida del filamento se conectaría al conductor. En este caso aquí tenemos una lámina y esa lámina conductora se acerca nuevamente al borne negativo para permitir el ciclo completo del circuito. Ese sería un efecto práctico. Entonces, esta conexión en serie que la tenemos representada en un diagrama, podemos observarla aquí en esta imagen de las conexiones físicas de los componentes cotidianos: bombillo, interruptor, fusible y una fuente de corriente continua. Bueno, y ahora, ¿qué sería un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es aquel que tiene todas las entradas de sus componentes conectadas a un borne de la fuente y las salidas de todos los componentes están conectadas al otro borne de la fuente. ¿Cómo podríamos representar esa información? Tenemos una fuente de tensión, ya sea continua o alterna, y esa fuente a través de un conductor alimenta un punto común donde se conectan todos los resistores, en este caso 3 resistencias puestas en el punto positivo de la fuente, y asimismo la parte baja de las resistencias, el polo contrario, estaría conectado a la fuente en su polo negativo. Aquí estaría la conexión. Entonces toda la tensión eléctrica que representa la fuente de poder se aplica a estos dos extremos y a través de los resistores fluyen las corrientes que van a generar la corriente total. Características del circuito paralelo. El voltaje total en paralelo es igual al voltaje reflejado en los bornes de cada componente conectado en paralelo, lo que acabamos de mirar. Si pusiéramos un multímetro, un polímetro o un voltímetro en este punto, estaríamos midiendo la tensión entre este extremo y este extremo. Esa medición va a ser la misma para R1, para R2 y para R3. Para tales efectos, entonces la fórmula de voltaje total nos indica que el voltaje 1 de la resistencia 1, por decirlo así, es igual al V2 y es igual al V3. Y si tuviésemos más componentes, sería una igualdad que se extiende. Entonces aquí lo tenemos. Las tensiones aplicadas a cada resistor son siempre las mismas. Este es nuestro ejemplo base y representaríamos entonces el V total, que es la que sale de la fuente, y este punto común, que sería el conductor donde está la salida positiva, alimentaría todos los resistores simultáneamente a la vez. Y esa tensión V1 es exactamente igual a la tensión V2.
tensión en la parte, en el extremo superior del resistor, y el regreso de la tensión, el siguiente punto de referencia de la tensión sería en la parte de abajo del resistor. Así tendríamos entonces que lo que mide nuestro polímetro o voltímetro entre la resistencia 3, que serían sus dos extremos, es igual a lo que hay en la resistencia 2, es igual a la tensión que encontramos en la resistencia número 1 y es igual a la tensión que tenemos en la salida de la fuente de poder. Siguiente punto importante: la corriente total en el circuito paralelo equivale a la suma aritmética de la corriente que recorre cada componente. ¿Qué significa eso? Que la IT, I total, es igual a la suma de la I1 más I2 más I3 más un I sub n si tuviésemos más componentes en el circuito. I total, que sale de la fuente por el conductor principal, va a tener un recorrido a través del cableado, pero en este primer componente, en esta primera resistencia, esa I total se va a descomponer en una corriente adicional, una corriente, digamos, fraccionada. Esa fracción de la corriente va a recorrer el resistor y va a salir en la parte siguiente del componente. Asimismo, el restante de la corriente que se fracciona aquí va a recorrer el segundo resistor. Ya tendríamos una corriente I2 que va a recorrer el circuito saliendo del componente R2 y encontrándose en este punto con I1. Y el último restante o fragmento de la corriente total, que ahora tiene dos partes, tendría su tercer componente en el siguiente resistor, una I3. Todas estas corrientes I3 va a sumarse con I2, I2 e I3 van a sumarse con I1 para darnos una I total que se refleja en la fórmula que estábamos revisando. Entonces esta I total está completa, la vamos a encontrar fraccionada en la suma de cada uno de los ramales o nodos que se asocian a cada resistencia. El último punto es la resistencia total del circuito en paralelo. Se resuelve mediante la fórmula de los fraccionarios, las fracciones de 1 sobre R total. Entonces, estas resistencias que tenemos aquí individuales se deben sumar o se deben transformar en una única resistencia para obtener la resistencia total. Y la fórmula es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y si tuviésemos más componentes, 1 sobre R sub n indefinidamente. ¿Cómo representaríamos entonces cada resistor? Como el elemento que va a recibir la corriente residual de cada uno de estos fragmentos, y ejecutando la ley de Ohm en cada uno de estos componentes podremos ir descubriendo las incógnitas asociadas al circuito. Un ejemplo práctico sería observar una fuente de corriente continua con su respectivo conductor asociado al borne positivo, un protector de tensión, de corriente, perdón, que sería un fusible, un interruptor para abrir o cerrar el circuito, y aquí podemos observar el paralelo, que indica que hay un conductor principal que alimenta igualmente el borne positivo de la bombilla y el borne positivo de la segunda bombilla, o en este caso R1 y R2. Estos dos bornes están alimentados por un mismo conductor, y el filamento que tiene la salida de ese bombillo está conectado con otro conductor al siguiente filamento de la otra bombilla. Entonces están recibiendo la misma tensión simultáneamente: tensión positiva para alimentar el bombillo y la tensión negativa para alimentar la salida del filamento, y todos estos dos conductores van de regreso al borne negativo de la batería. Esa sería una imagen un poco más aplicada a los componentes cotidianos. Ahora vemos un ejemplo de cómo aplicar las fórmulas de los circuitos en serie. Ya teníamos entonces dos
resúmenes, esta pequeña mnemotecnia donde están las fórmulas de resistencia, corriente y voltaje total en serie y la ley de Ohm para cuando hayamos despejado toda la incógnita de las corrientes, tensiones y resistencias totales, poder calcular la corriente o tensión o resistencia del circuito. Este ejercicio nos tiene las siguientes variables conocidas y desconocidas. Entonces, queremos calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito. Este circuito tiene resistencias en serie, como podemos verlas. La entrada de una resistencia tiene una salida que se conecta a la entrada de la siguiente resistencia y la salida de la segunda resistencia va a la entrada de la tercera y la salida de la tercera va a la entrada de la cuarta y así en sucesión. Y esa conexión en serie tiene una fuente de tensión eléctrica de 90 voltios. Aquí tenemos en este caso una fuente de 90 voltios continuos y queremos hallar las tensiones parciales en cada uno de estos componentes. Entonces debemos hacer una reflexión para entender cuál es la fórmula que podemos usar que nos permita hallar la tensión en esta resistencia, en esta y en esta. Esa fórmula en este caso sería la fórmula de una resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque al conocer yo un valor resistivo total de este circuito, tendría la resistencia que está en el cuadro, en el triángulo de Ohm. Y la tensión eléctrica que ya la tenemos nos permitiría despejar la I total. Entonces lo primero que haremos será reducir este circuito a un solo componente resistor. ¿Cómo desarrollamos el ejercicio? Haciendo la primera anotación entonces, suma de todas las resistencias de forma aritmética para obtener la R total como primer punto. La fórmula ya la teníamos clara, que es esta, R total igual a R1 más R2 más R3. Reemplazamos entonces cada uno de los términos de la incógnita en su valor en ohmios. R1 10 ohmios, R2 5 ohmios, R3 2 ohmios, R4 8 y R5 20. Esta suma aritmética nos da 45 ohmios como una R total. El siguiente punto es escoger la fórmula para calcular la corriente. Como habíamos visto en otro video, si vamos a ocultar uno de estas letras, podremos descubrir la fórmula que corresponde. Entonces, para hallarla I, tapo con el dedo la letra I y me queda tensión sobre resistencia. Entonces la fórmula es I igual a voltaje o tensión sobre resistencia. Voltaje reemplazamos en la fórmula por los 90 voltios que tiene la fuente. Y resistencia son los 45 de la R total que acabamos de resolver. Esta operación nos da 2 amperios. O sea que ya tenemos resuelta la I total que va a pasar por este circuito. El siguiente paso sería entonces hallar las tensiones que se encuentran en cada componente. Como sabemos que el circuito en serie tiene una corriente igual en todos sus componentes, si yo aplico para este resistor la ley de Ohm, conociendo la corriente que circula por aquí, que es 2 amperios, y el valor de la resistencia, podré hallar la tensión eléctrica que se refleja en los dos bornes de esta resistencia. Entonces, la fórmula según nuestro triángulo de Ohm es, si cubro el símbolo de la letra B, me queda debajo del símbolo la operación que debo realizar. En este caso, cubrir la B me habla de I por R. Entonces la fórmula sería voltaje es igual a I por R. Despejo entonces el primer voltaje. Voltaje 1, que sería el de esta resistencia, es igual a 2 amperios por 10 ohmios. Y aquí tendríamos la primera parte de esta tensión parcial. La siguiente tensión que queremos hallar es la tensión número 2 que se encuentra en este resistor. Entonces aplicamos nuevamente la fórmula. 2 amperios que es la I total por 5 ohmios. Esto me va a dar 10 voltios. Ya tendríamos la tensión número 2. El siguiente resistor de 2 ohmios. Reemplazamos en nuestra ecuación
2 amperios por 2 ohmios y esto nos va a dar 4 voltios. Siguiente componente, resistencia de 8 ohmios con una corriente que pasa aquí de 2 amperios. Entonces 2 amperios por 8 ohmios igual a 16 voltios. Y el último componente, resistencia de 20 ohmios, reemplazamos en nuestra ecuación 2 amperios por 20 ohmios igual a 40 voltios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que para poder comprobar si cada una de las tensiones parciales que hemos hallado concuerda con el valor de la fuente total, efectuamos una suma y la suma está dentro de nuestra fórmula de V total, que dice V total en circuitos seriales, que es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más V sub n. Entonces, primer punto, 20 voltios, 20 más 10 voltios, más 4 más 14 más 40. Esta suma aritmética me da 90 voltios. Entonces, estos 90 voltios equivalen a los 90 voltios que entregó la fuente. Ese sería nuestro método para validar si hemos hecho el ejercicio correctamente. Y como pueden ver, cada una de las variables que hallamos al despejarse dentro de la ley de Ohm nos permite comprobar las otras variables. Bueno, sigamos entonces con los ejercicios del circuito paralelo. Tenemos nuestro mnemotecnia disponible para poder aplicarla en el circuito. Tenemos la ley de Ohm que no nos puede faltar y nuestro planteamiento. Hay unas variables conocidas como parte base del ejercicio y unas variables que necesitamos calcular. El enunciado nos dice que queremos calcular la corriente total y los parciales que circulan en el circuito con resistencias en paralelo, considerando que la fuente es de 12 voltios y tenemos unos valores de resistencias. En este caso, cada valor de resistencia tiene asociada la letra K, que nos habla de un múltiplo que aumenta el valor. Entonces, 1.5K se refiere a 1500 ohmios, porque la K representa 1000, K de kilo, 1000. 10K serían 10.000 ohmios, 4.7K serían 4700 ohmios y 100K serían 100.000 ohmios. Entonces, dentro del desarrollo de nuestro ejercicio, es muy importante que siempre planteemos los ajustes que hagamos al ejercicio. En este caso, el primer ajuste es ¿qué queremos hallar? La I. Y esta I, que sería la intensidad, necesita dos componentes conocidos. La tensión eléctrica, que ya la tenemos resuelta, y la resistencia, que en este caso es una resistencia por cada uno de los nodos. Entonces desarrollamos el ejercicio. El paso 1 sería hallar la corriente que está circulando a través de cada resistencia. Como ya dijimos, necesitamos hacer una conversión para que las resistencias de 1.5K puedan ejecutarse dentro de la operación, las dejamos en ohmios. Entonces la I1, que es esta corriente que transita por aquí, está asociada a una resistencia. Entonces, ¿cómo hallamos la I? Si tapamos el símbolo de la I, me queda la operación resolviéndose entre la B de tensión sobre el valor de la resistencia. Entonces, despejamos o reemplazamos en la operación 12 voltios que nos da la fuente, 12 voltios que nos da la fuente sobre 1500 ohmios, que es el primer resistor. Eso me da 0.008 amperios. Ya tenemos el primer componente resuelto. Vamos allá a la I2, que sería la I que pasa a través de este nodo. Los mismos 12 voltios, porque nuestra fuente está en paralelo con los componentes. Entonces siempre será constante esa tensión eléctrica. 12 voltios dividido el valor de la resistencia. 10K equivale a 10.000 ohmios. Y esto da como resultado 0.012 amperios. Ya tenemos la segunda corriente. Siguiente punto, tenemos la I3, que sería 12 voltios dividido entre el valor de la resistencia, 4700 ohmios. Eso nos da 0.0025 amperios.
Y la última corriente I4 que desciende por este nodo sería 12 voltios dividido 100.000 ohmios para un total de 0,012 amperios. Entonces, para poder calcular la corriente total, nos remitimos a nuestra mnemotecnia de corriente en paralelo, que dice que es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más una I sub n si tuviésemos más componentes en el circuito. Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula los valores que tenemos. La primera corriente es de 0,8 amperios. La reemplazamos. La segunda corriente, 0,12 amperios. La siguiente, 0,25 amperios. Y la última, 0,12 amperios. Eso nos da un total de 0,01182 amperios. Guardemos este valor en la mente porque esta sería la corriente que sale en este caso de la fuente de tensión eléctrica. Listo, es la corriente total que se subdivide o se fragmenta en cada uno de los nodos para recorrer los resistores. Lo siguiente que necesitamos es verificar el valor de la resistencia total. ¿Por qué? Porque estas resistencias en paralelo tienen que poderse sumar para darme un valor de resistencia total. ¿Cómo lo hacemos? En nuestra mnemotecnia tenemos que la fórmula está dada en fraccionarios. Siempre la resistencia total será igual a 1 sobre el valor de resistencia total. Y esto es igual a 1 sobre la primera resistencia más 1 sobre la segunda resistencia más 1 sobre la tercera resistencia más un R sub n si tuviésemos más componentes en el circuito. Entonces, de esta fórmula reemplazamos los valores conocidos. 1 sobre 1500, que son los 1500 ohmios de esta primera resistencia, más 1, que es una constante, sobre 10.000 ohmios, que es la segunda resistencia, y así vamos reemplazando cada valor. Esa suma en fraccionarios, si usamos la calculadora, nos va a dar 1 sobre 0,0009894 ohmios. Pero como ese no es un número de una resistencia que podamos conseguir en el mercado, es un número en fracciones, necesitamos convertirlo a un número decimal. Entonces dividimos 1 sobre 0,0009894 y obtenemos 1,010, o sea, 1000 ohmios, 1010 ohmios, redondeándolo. Ahí tendríamos la resistencia equivalente, la suma de los paralelos de las resistencias. Paso número 5. Ya que tenemos resuelta la cantidad de ohmios que tiene el circuito, vamos a hallar la I total a través de la ley de Ohm. Entonces, cubrimos el símbolo de la I y nos queda la ecuación que vamos a resolver. Tensión eléctrica, que es B sobre el valor de la resistencia. La tensión son 12 voltios. Aquí lo reemplazamos. Y la resistencia la acabamos de hallar en esta operación. Son 1000 ohmios. El valor de la tensión sobre la resistencia me da 0,118 amperios como corriente total. Y si tomamos la suma de las corrientes individuales, recordemos que obtuvimos 0,01182 amperios. Entonces, este valor de I total hallado a través de la ley de Ohm es igual a este valor de I total hallado a través de suma de corrientes por cada uno de los nodos del circuito paralelo. Esta es una forma interesante de comprobar que el resultado obtenido haya sido el correcto. Bueno, entonces no olviden siempre que vayan a ejecutar estos circuitos en paralelo, convertir la resistencia fraccionada en una resistencia total y que esa resistencia total esté dada siempre en los valores de ohmios, porque los que están en kilo ohmios o los otros indicadores de múltiplos mayores no nos permiten ejecutar la operación correctamente. Muy bien. Eso sería todo. Gracias por acompañarme hasta el final del video y
les dejo mis redes sociales. Hasta pronto, gracias.